Muy buenos días, estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 30 de julio de 2019, calendario económico. Hoy varios datos, iniciando con cifras de producción industrial en Japón, contracción del 4.1%, una de las mayores contracciones de los últimos años, y manteniendo tendencia bajista del sector manufacturero japonés desde más o menos finales del 2017. Por otro lado, tuvimos también decisiones del Banco Central de Japón, donde mantuvieron su política monetaria inalterada, pero advirtieron que en caso de que fuera necesario los bajos indicadores de inflación, pues revisaron nuevamente sus pronósticos a la baja, podrían suponer la necesidad de una mayor expansión monetaria más adelante. Por ahora decidieron mantenerla inalterada. En Francia, cifras de crecimiento 0.2% trimestre a trimestre frente a una expectativa del 0.3%. Anualizado, el mercado, bueno, la economía francesa creció cerca del 1.3% frente a una expectativa del 1.4%, el mercado esperaba algo más de crecimiento, y esto muy a pesar de que durante ese periodo de tiempo Emmanuel Macron lanzó varias propuestas y varios programas de impulso al gasto para frenar todo este movimiento de los chalecos amarillos que estábamos registrando en Francia. Con respecto a Alemania, se dieron a conocer las cifras de confianza de consumidor. Estos indicadores descendieron en Alemania de manera, digamos, fuerte. Con respecto a esto, simplemente recordar la difícil situación que viene atravesando esta economía y sobre todo sus sectores exportadores. Para toda la zona euro se van a conocer cifras de confianza económica, la cual también mantiene una tendencia bajista en mínimos desde el año 2016. Y con respecto a el tema de Estados Unidos, se dio a conocer unos indicadores interesantes con respecto a los ingresos y los gastos de los consumidores, en línea con lo que el mercado había anticipado previamente. Indicadores de inflación, los PCE preferidos de la Reserva Federal, por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Esto generó transitoriamente movimientos a la baja de las tasas de tesoros a niveles del 2.03, 2.02%, desde niveles del 2.04. Sin embargo, eso fue rápidamente reversado en solamente 20 minutos. Nos mantenemos con tasas prácticamente inalteradas alrededor del 2.05%. Con respecto a lo que queda pendiente en la jornada, hay unos indicadores líderes para el sector inmobiliario de los Estados Unidos, lo que se conoce como ventas pendientes de vivienda. También tenemos la confianza del consumidor que calcula la Conference Board en los Estados Unidos, se mantiene en niveles relativamente atractivos, aunque durante el último mes hubo un interesante retroceso. Y cerraríamos la jornada con publicaciones del indicador PMI manufacturero y PMI del sector servicios para el caso de China. No son los indicadores del sector privado, sino son los indicadores públicos. Con respecto a cómo vienen la dinámica accionaria en los Estados Unidos, el día de ayer hubo un leve retroceso. Sin embargo, pues no hubo importantes anuncios. Continuamos con la temporada de publicación de resultados. 258 compañías de las 500 que hacen parte del Standard & Poor's 500 han reportado resultados. Se ha acelerado un poco la sorpresa a niveles cercanos al 5% en temas de utilidad y del 5% en crecimiento de las ventas. Por ello, Goldman Sachs mejoró su pronóstico de cierre de año para el Standard & Poor's 500 desde los 3.000 puntos hasta los 3.100 puntos. Para el próximo año, Goldman Sachs espera un nivel de 3.400 puntos. Hoy estos leves retrocesos que estamos observando, lo que supondría es que el mercado está a la expectativa sin duda de la reunión del equipo negociador de Estados Unidos y China en Shanghai. Será el día de hoy y el día de mañana, al igual que la reunión de la Reserva Federal. Con respecto a este tema de las negociaciones, el presidente Trump le advirtió a los chinos que no esperaran hasta los resultados de las elecciones, pues si él era reelecto, la negociación va a ser más dura de lo que está haciendo actualmente. Obviamente, el día de ayer también tuiteaba el presidente de los Estados Unidos que seguramente China está esperando negociar con un bobo o con un estirado en vez de negociar con alguien que sí sabe de temas de mercado. Y con respecto a temas específicos corporativos, 3 anuncios. El primero de ellos, Capital One, una de las principales entidades bancarias de los Estados Unidos, tuvo una filtración de datos de sus clientes. La entidad calcula unas pérdidas cercanas o de hasta 150 millones de dólares. La filtración, de acuerdo a lo que se ha reportado hasta el momento, tiene como principal sospechoso un ex empleado de Amazon Web Services, donde
Capital One tenía la información de sus clientes. Por el momento se ha mencionado que no se ha filtrado información ni de tarjetas de créditos ni de claves de los clientes, pero sí otro tipo de información importante y sensible. Citigroup estaría también a puertas de reducir su planta de personal en lo que es el tema de negociaciones del mercado de capitales, renta fija, renta variable, especialmente el tema de renta variable, con una reducción del 10% de los puestos de trabajo. Recuerden lo que ocurrió durante las últimas 2 semanas con respecto al Deutsche Bank. Y para finalizar los anuncios corporativos, Facebook emitió un comunicado oficial a través de la SEC en la que advertía que sus planes de la criptomoneda Libra podrían retrasarse o incluso nunca llegar a la luz debido a un creciente escrutinio público. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el índice S&P la jornada del día de ayer mostró un leve debilitamiento. Esto como tal, el mercado está a la espera de la decisión mañana por parte de la Reserva Federal, donde se ha visto como tal una pérdida de optimismo por parte de los agentes de una disminución de 50 puntos básicos de la tasa de referencia. Los futuros retroceden levemente el día de hoy en la medida que recurren como tal los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, donde ya se empieza como tal a hablar o mencionar que posiblemente no lleguen a un posible acuerdo luego de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, y también esto a los datos que salieron en Estados Unidos, como Daniel lo mencionaba anteriormente, la inflación salió por debajo de lo esperado por el mercado. El día de hoy tenemos resultados como Apple, Mastercard, Sony, entre otras. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy, el dólar se sigue fortaleciendo. De sacar que, aunque es en menor magnitud que la jornada del día de ayer, el euro se mantiene estable, a pesar de que el PIB y el gasto consumidor en Francia fuesen inferior al estimado por el mercado. Esto como tal da señales de una mayor contracción del país europeo, y también donde el último dato de confianza francés se ubicó en terreno negativo, cabe recordar. Por el lado, la confianza del consumidor Alemania se cae, aunque en línea con lo esperado por el mercado, principalmente por mayores temores de una posible recesión. La libra esterlina se sigue debilitando y sigue registrando nuevos mínimos del año, donde se adelantan cada vez más trámites para un Brexit sin acuerdo. La primera ministra escocesa mencionó los peligros que significaría para Escocia y para el Reino Unido un Brexit sin acuerdo, aunque mencionó que es lo más probable a pesar de las duras consecuencias que esto puede traer. Y finalmente el yen se fortalece, donde el Banco Central japonés abstuvo como tal de ampliar los estímulos económicos, aunque señaló que en caso de hacerlo, sí, la inflación no se reactiva y sigue afectando el tema de la guerra comercial. Los dejo con commodities con Daniel. Hoy repunte de mercado petrolero, leve valorización del WTI equivalente al 0.51% y del Brent del 0.58%. Continuamos en una tendencia bajista marcada desde mediados de julio hacia el alza. Tenemos este nivel interesante de los 57.16, donde estamos actualmente, y más arriba de los 58.80 antes de modificar la tendencia bajista que estamos presentando recientemente. En anuncios pocos, básicamente Citigroup reportó un descenso del consumo de materias primas o el crecimiento de consumo de materias primas por parte de China. Se habla de temas de moderaciones en compras de diésel, importaciones de gas natural licuado y también de productos derivados del cobre. Por lo tanto, digamos que eso es una advertencia más sobre el mercado de materias primas en alusión a lo que se ha venido recalculando a la baja del crecimiento del tema petrolero. Y por otro lado, con respecto a Japón, que habíamos reportado que no había comprado crudo estadounidense por primera vez en cerca de 2 años, tampoco compró crudo iraní debido a las sanciones que implementó Estados Unidos, redujo las compras de Arabia Saudita en un 17% e incrementó las compras de Emiratos Árabes a un 73%. Desde el año 2015 no ocurría que Japón comprara más petróleo de Emiratos Árabes que de Arabia Saudita. Sin embargo, no tenemos anuncios para la jornada de hoy en este mercado de carácter relevante. Mercado de renta fija, pues obviamente en atención a lo que sería la reunión de 2 días de la FED,
que conoceremos mañana, confirmación de 25 puntos básicos de recorte, eso es lo que espera el mercado, y sobre todo, tal vez más relevante sería establecer cuál es el mensaje de la Fed para el futuro inmediato. Con respecto a la dinámica de tasas, estamos en niveles del 2,05%, llevamos cerca de un mes oscilando alrededor de este nivel antes de que Jerome Powell se pronunciara favorable o abierto al recorte de tasas en el corto plazo. Las tasas alcanzaron a descender un 1,95% en anticipación a este cambio de mensaje. Una vez se tuvo el cambio de mensaje, las tasas rebotaron hasta el 2,15 y nuevamente estamos en la mitad de ese rango de negociación. Con respecto al tema de inflación, pues en Estados Unidos un poco por debajo de lo anticipado a través del indicador PCE. Esta semana, decisión del Banco de Inglaterra no va a ser muy fácil, como mencionó Raúl, libra esterlina se debilita y eso podría incrementar la presión inflacionaria, pero las razones del debilitamiento de la libra esterlina precisamente también podría generar impacto en crecimiento económico británico, haciéndolo un poco más débil. Y esto pues implicaría que no sería necesario el incremento de tasas de interés, así que esto está muy complicado en este momento para el Banco de Inglaterra, con lo que mencionaba también Raúl de la resistencia del señor Boris Johnson a reunirse con los miembros de la Unión Europea si estos no aceptan eliminar el tema de la salvaguardia irlandesa, y más a esto hay que subirle la presión de Escocia por un posible segundo referendo que obviamente Boris Johnson no está de acuerdo con que lo hagan, así que es un tema de manejo político muy complicado. Ya hablamos en renta fija del crecimiento de Francia un poco débil y de otros indicadores de la zona euro. Excepcionalmente tuvimos incrementos de la inflación alemana y tal vez esto es lo único que no está a favor de un recorte de tasas de corto plazo por parte del Banco Central Europeo. Ya hablamos del Banco de Japón y en México Andrés Manuel López Obrador ahora dice que no le va a dar fondos adicionales a Pemex de ese fondo de estabilización de precios que tienen, incluso si bajaba la producción o si las refinerías no se reactivaban como él venía proponiendo. Por otro lado, el ministro de Hacienda de México, el ministro de Finanzas, estaba anunciando un plan de inversión en infraestructura equivalente a 25 billones de dólares, con la expectativa obviamente que les ayude a salir de este momento tan débil de la economía mexicana. Eso es todo por ahora en el reporte internacional. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó el día de ayer ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2020. El monto que finalmente se radicó fue de 271.7 billones de pesos, 7.7% por encima de lo que se había radicado en el año 2018 como presupuesto para este año. En el tema del rubro de inversión, como lo había prometido el ministro, se mantuvo alrededor del 40.4 billones de pesos. Y los sectores con las mayores asignaciones fueron de nuevo educación con 43 billones, que tuvo un incremento del 6.7% en su asignación, la de trabajo y la de salud y protección social. Así el presupuesto sin incluir deuda se mantiene alrededor del 19% del PIB, cifra muy similar a la que se mantuvo en el presente año. Este presupuesto, pues como también lo dice el presidente y el ministro, lo vemos austero. Eso como tal genera un poco más de dudas con respecto al crecimiento que presupuesta o que proyecta el gobierno, que posiblemente no se dé, dado que pues se necesita un tema también de presupuesto para que la economía se dinamice. Por otro lado, el Banco de la República publicó su informe trimestral de inflación. En él, o para ellos, la inflación total aumentará en los próximos meses de manera transitoria por cuenta de choques de oferta, los cuales comenzarían a revertirse a finales del año, por lo que en 2019 la inflación total se ubicaría por encima del 3%, para luego caer en 2020 y ubicarse ligeramente por debajo de la meta. Asimismo, le asignan una probabilidad del 64% a que la inflación se mantenga o finalice el año en el rango meta del Banco de la República del 2 al 4%. Con respecto a la actividad económica del país, después de la desaceleración observada en el primer trimestre, el banco o el equipo técnico del banco espera una recuperación del crecimiento económico hacia tasas algo superiores al potencial a partir del segundo semestre del año, por lo que en 2019, a pesar de que como tal en el informe no se muestran proyecciones tácitas, sí menciona que la proyección que tienen va a ser menor al 3.5% que habían previsto en marzo, en el informe de marzo, pero va a ser superior al 2.6% registrado el año pasado.
Y en 2020 igualmente no hay como tal una proyección puntual, sin embargo, pues mencionan que la economía continuará ganando dinamismo. Y con esto, pues la brecha del producto comenzaría a cerrarse gradualmente a partir de la segunda mitad del año, aunque a una menor velocidad que la estimada en el informe anterior, como lo habíamos o como lo había previsto como tal los analistas. En este informe, las proyecciones del banco iban a reducirse y habría que esperar al cierre de esta semana, en donde en las minutas revelarían como tal las proyecciones ya puntuales. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. En el Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó levemente, se aproxima poco a poco a los 1.600 puntos. Destacar principalmente del Colcap, que según el indicador técnico podríamos observar posible agotamiento de la tendencia alcista, teniendo en cuenta todo el entorno internacional y menor optimismo por parte de los agentes acerca de una reducción de 50 puntos básicos de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Sin embargo, el nivel de cambio de tendencia estaría cerca de los 1.560 puntos. También no se están viendo afectados por un tema de volúmenes, tan solo se negociaron 109.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol. En diferentes medios de comunicación se dio a conocer que ya se iniciaría como tal el proceso de venta de PM a partir del día de ayer. Como tal, no hay claridad acerca de esa información, ya que no se ha dado a conocer el reglamento del proceso de la segunda etapa de enajenación de activos, y se menciona un precio de 19.200 pesos, pero como tal no ha salido el proceso, es decir, no hay claridad acerca de esa información, si es cierta o no, y cómo se va a llevar a cabo el proceso. Estaremos atentos acerca de información adicional. Y por otra parte, no hubo acuerdo del gobierno con los bancos acerca de los pagos por Ruta del Sol 2, ya que los bancos exigen el pago de los intereses de 230.000 millones de pesos. Hay que seguir monitoreando cómo se acabó este tema. Por otro lado, tenemos la acción de Banco de Bogotá, la cual en línea con los buenos resultados del sector financiero, la acción se aproxima a nuevos máximos históricos. Consideramos que en caso de que los resultados sigan superando las expectativas del mercado, la acción fácilmente puede seguir realizando nuevos máximos históricos. Sin embargo, el día de hoy puede generar ciertos ruidos esa decisión de no llegar a un acuerdo con el gobierno, y que posiblemente no recibiría los pagos de Ruta al Sol 2 en el corto plazo. Y finalmente tenemos la acción de preferencial Avianca, la cual mostró un importante rebote en la jornada del día de ayer, se valorizó el 4%. Consideramos que los ruidos sobre la especie se mantienen, eso es tan solo una jornada especulativa de ciertos agentes, donde se observan niveles atractivos desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista fundamental, teniendo en cuenta todos esos ruidos de deuda, todas esas disminuciones de las calificaciones crediticias, y que no hay claridad acerca de qué va a pasar con el control de la compañía. Consideramos que están solo atractivos desde el punto de vista especulativo y en el corto plazo. Es decir, podemos observar valorizaciones en Avianca, aunque también podemos observar las mismas desvalorizaciones en el corto plazo, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación y también la alta especulación que se está haciendo sobre la especie. Sobre todo desde el punto de vista accionario, los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. De nuevo, debido a un nuevo fortalecimiento en el dólar a nivel internacional, el peso colombiano continuó cediendo terreno y se depreció el día de ayer alrededor de 1.45%, haciendo que la tasa de cambio cerrara en 3.285.5 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.364 millones de dólares, un monto por encima de lo que ha sido el promedio en el año. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista que se vio corroborada como el día de ayer, con una nueva vela de confirmación de tendencia. Para las próximas jornadas esperaríamos que
pues, quizás hoy podría volver a haber nuevas depreciaciones, sin embargo, con una confirmación de una bajada de tasas por parte de la Fed, eso podría aminorar como tal el golpe en tasa de cambio local. Por otro lado, cabe destacar que el día de ayer tuvimos la mayor volatilidad en tasa de cambio desde octubre de 2018 de alrededor de 60 pesos. Por otro lado, en renta fija local, el día de ayer tuvimos desvaloraciones en todas las referencias de la deuda pública. Los TESA 2024 cerraron en 5.09%, siendo la referencia con mayor desvalorización de alrededor de 12 básicos, mientras que los TESA 2028 cerraron en 5.84%. Así, la curva de TESA en pesos se desvalorizó en promedio 7.94 básicos, mientras que la de VR lo hizo en 3.5 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento en la de pesos. Como tal, se ha visto una fuerte resistencia en la zona del 5%, que no ha permitido que hayan valorizaciones por debajo de esta. Sin embargo, a futuro continuamos esperando que rompa este nivel psicológico y vaya hacia niveles mínimos históricos que para los TES a 5 años rondan los 4.25%. De nuevo, esto podríamos esperarlo luego de la reunión de la Fed, en donde se confirme la bajada de tasas por parte de la Junta. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 13.400 millones a través de bolsa y 960.000 millones por registro, en donde lo más transado fue IPC con vencimiento a 2020, seguido de IBR con vencimiento a 2021. Las tasas a 3 años continúan siendo de alrededor del 5.71 para tasa fija y 5.45 para IPC. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.